es peligroso. Mira, quisiera invitarles a volver a leer en Mateo capítulo 5 del 3 al 12. Mateo 5 del versículo 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, como vimos la vez pasada, la palabra bienaventurado las bienaventuranzas son una especie de proverbio, una observación basada en la experiencia de que una forma de vivir, que un camino de vida en el mundo eh, co- conduce a la verdadera prosperidad, a la felicidad, a la dicha, a florecer. Y quiero que noten que, como recordando de la vez pasada, que la aventuranza 1 y la 8 tienen la misma explicación, que es porque de ello el reino de los cielos. ¿Sí? Y las demás bienaventuranzas explican qué significa que de ello el reino de los cielos. Y quiero que noten que en todos los casos la bienaventuranza tiene un cumplimiento futuro, futuro, escatológico. Entonces, por ejemplo, que de ello el reino de los cielos significa que en el versículo 4 que ellos recibirán consolación. A todo esto, todas las bienaventuranzas están en voz pasiva y el sujeto activo de esa acción que está descrito aquí en toda ella es Dios. Dios consolará. Dios consolará, ellos recibirán consolación en el futuro. En el 5 recibirán la tierra por heredad de nuevo en el futuro. En el 6 serán saciados de nuevo en el futuro. Alcanzarán misericordia en el futuro, verán a Dios en el futuro, serán llamados hijos de Dios en el futuro. Ahora somos hijos de Dios, pero esta es otra cosa. Serán llamados hijos de Dios en el futuro, en la resurrección. De ello el reino de los cielos. Bueno, esa es igual que es la 8 igual a la primera, y vuestro galardón es grande en los cielos, no en la tierra, en el número 12, en el versículo 12. Entonces las bienaventuranzas son eh, eh, expresiones de sabiduría que nos dicen por qué esta es la forma de alcanzar la verdadera y perdurable felicidad, dicha, prosperidad, florecimiento, y todas ellas se basan en una tremenda reversión de situación que ocurriría entre esta vida presente y la porvenir. Y la razón siempre está en la porvenir, en el futuro final. Entonces, lo que tenemos acá es una invitación del Señor a caminar este camino que en el presente es paradójico y que conduce a la vida, a la promesa de la vida eterna. Ahora, en este tiempo que tenemos hoy día en la mañana, quisiera hablarle de las tres primeras. Entonces vamos a centrarnos en el versículo 3, 4 y 5. Voy a decir que están ligados. Voy a decir que el versículo 3 es una actitud hacia Dios, que produce dicha, felicidad, prosperidad. Una actitud hacia Dios, pobreza en espíritu. Voy a decir que el versículo 2 es una actitud hacia este siglo, hacia la corriente de este siglo, hacia este tiempo, hacia esta era. Bienaventurados los que lloran, que está implicada por la primera. Y la tercera también está implicada por la primera
Es una actitud hacia nuestro semejante, hacia los demás. Bienaventurados los mansos. Partimos con la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada vez que veo este pasaje me acuerdo de uno de mis profesores de Biblia muy querido, que está con el Señor ahora. Su nombre es Stanley Toussaint, el apellido era francés, significa todos los santos. Y este hermano lo escuché una vez y me quedó grabado. La palabra pobre acá, él dice, es una palabra como de desprecio, que suena como un insulto, es como un escupo, es petujos, petujos. Esa es la palabra, pobre, ¿sí? Y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y en Lucas dice, bienaventurados los pobres, en Lucas 6. Y entonces quizás necesitamos un poquito de contexto cultural para entender qué quiso decir el Señor con esto, bienaventurados los pobres, porque a medida que los países se desarrollan, la línea de pobreza se va moviendo. Pero la palabra pobre acá en realidad es una pobreza extrema, es una pobreza desvalida, completamente. Una persona pobre es una persona que no puede proveer para sí mismo. Una persona pobre, generalmente, literalmente pobre, significa una persona que no puede proveer para sí, que depende de otro incluso para subsistir. Eso significa. Entonces, eh, por ejemplo, en el Evangelio, en el tiempo del Señor, el Señor habló de, una vez estaba sentado junto en el templo, en el lugar donde se entregaba la ofrenda, y la Biblia dice que vio una viuda pobre. Y entonces esta viuda pobre echó dos blancas, dos monedas de cobre. Una blanca era la moneda más chica, de menor valor, que había en ese tiempo en circulación. Lo que hoy día acá en Chile sería la moneda de 10 pesos, porque ya no circula, el Banco Central ya no produce la de 1 peso ni la de 5 pesos, la de 10 pesos. Dos blancas es prácticamente nada, ¿sí? Eh, una blanca es menos de 1% de el jornal de un trabajador de un día. Es uno, para ser exacto, 1 dividido por 128 de un denario. Menos de 1% de la paga de un trabajador promedio de un día. Con dos blancas uno no compra nada, es la pobreza total. Y esta viuda pobre fue en el templo y echó dos blancas. Y el Señor dijo, esta viuda pobre echó más que todos los demás, porque echó todo lo que tenía, todo su sustento. Su sustento para ese día eran 20 pesos. Una persona pobre. Después en el Evangelio también aparece una descripción de un hombre pobre. El Señor contó la posiblemente parábola o historia del rico y Lázaro, y entonces nuestra Biblia dice, había también un mendigo llamado Lázaro, pero la palabra que se tradujo mendigo ahí es idéntica a la que está acá, pitujos. Había un pobre llamado Lázaro, y el pobre llamado Lázaro tiene hambre, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y los perros que eran perros no domésticos, ¿no es cierto?, que circulaban por las calles, venían y le lamían las llagas porque estaba demasiado débil para protegerse. Eso significa pobre. Eso significa pobre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, también en el Antiguo Testamento, ya del Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, aparece un uso metafórico, figurado de la palabra pobre, una forma espiritual de pobreza. Y entonces esa forma espiritual es que así como una persona pobre necesita de otro para sobrevivir, entonces pobre en espíritu es una persona que siente su necesidad de Dios. Entonces quiero invitarles a leer un par de porciones, bueno, no es necesario que la lean, pero muy cortitas, en el libro de los Salmos. En el capítulo 10 que leímos la vez pasada, como ese capítulo de la confrontación de dos bendiciones, o de dos bienaventuranzas, debería decir, la bienaventuranza de la fe y la de la incredulidad. Entonces, dice el versículo 14 del Salmo 10, eh, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido.
la versión griega del Antiguo Testamento, la versión 70 de los 70, ¿cierto? Que fue escrita en Alejandría. Entonces dice, a ti se acoge el pitujos, a ti se acoge el pobre. O sea, el pobre es uno que se acoge a Dios porque no tiene recursos. No tiene recursos para ser autosuficiente, no los tiene y entonces delante de Dios es un desvalido y se acoge a Dios. Y dice, tú eres el amparo del huérfano, porque el Antiguo Testamento, los huérfanos, las viudas, son pobres. No había red social, ¿sí? No había gobiernos con red social y una forma de apoyo y subsidio, no había nada de eso. A ti se coge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Y en el capítulo 14 dice el versículo 6, del consejo del pobre se han burlado, ¿sí? Y después dice, pero Yahvé es su esperanza. O sea, el pobre es uno que no tiene recursos y uno que pone toda su esperanza en Dios. Ese es el pobre. El pobre en sentido metafórico. ¿Sí? Entonces acá dice, bienaventurados los pobres. Y este pobre en sentido metafórico, que pone toda su confianza en Dios, ese es sin duda el sentido de este pasaje acá, porque dice pobre en espíritu. Entonces la cosa es cómo me veo yo delante de Dios. Me veo como un pobre, un desvalido, me veo como clase media, me veo ni tan malo ni tan bueno, me veo como clase alta, como rico. Un pobre en espíritu es uno que mira a Dios y reconoce que depende de Dios para todo y que es absoluta, desesperadamente necesitado de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Ahora, la vez pasada que yo dije bienaventurados los pobres, Panchito aquí me dijo que no está de acuerdo con mi idea teológica. ¿Sí? Eh, y me citó el ejemplo de Abraham, pero que era riquísimo, según Génesis 12. Pero quiero que noten que estas bienaventuranzas son como los proverbios. Los proverbios no son matemáticas, ¿ah? No son cálculos, no son álgebra. Los proverbios son estadísticas, son probabilidades. Lo que hay es una correlación estadística, ¿sí? No es una cosa que sea exactamente matemáticamente cierta en todos los casos, pero es una cosa correlacionada. Entonces, bienaventurados los pobres. Y si tú miras la masa de la humanidad, dime, ¿dónde crees que han estado a través de la historia las personas que han creído en Dios? ¿Han estado mayoritariamente en los pobres o en los ricos? Y si tú miras el Imperio Romano, por ejemplo, que era el mundo civilizado cuando se escribió el Nuevo Testamento, dime, ¿quiénes creen tú que eran más creyentes? ¿Dónde había porcentualmente, mayoritariamente más creyentes? ¿En los pobres o en los ricos? ¿En los amos o en los esclavos? Había de los dos, pero ¿cuáles eran mayoritariamente los que más había? Fíjate que el apóstol Pablo invita a los creyentes a esta reflexión y les dice, mirad hermanos vuestra vocación, mira vuestro llamado. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el apóstol Santiago es más directo todavía y usa la misma palabra pitujos, y dice, ¿tú no sabes que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y hay esplusios, que es la palabra opuesta, y herederos del reino que Dios ha de dar a los que le aman. Dios escogió a los pobres. O sea, cuando el Señor dijo bienaventurados los pobres, dijo bienaventurados los que tienen esa dependencia de Dios, los que se presentan de Dios, delante de Dios así, como personas absolutamente necesitadas y que necesitan de Dios para todo. Y mayoritariamente ocurre en forma estadística. ¿Ah? El proverbio son observaciones que son generalmente ciertas, no son absolutamente ciertas, pero son generalmente ciertas. Mayoritariamente ocurre que las personas pobres les es más fácil entender su dependencia de Dios, les es más fácil ver su dependencia de Dios y más fácilmente se relacionan así. Y el Señor dijo que humanamente para un rico es imposible entrar al reino. Él dijo, ¿cuán difícilmente entrarán
al reino de Dios los que son ricos. Y dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los discípulos dijeron, bueno, ¿quién va a ser salvo entonces? Y el Señor respondió, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Bienaventurados los pobres, los que adoptan esta postura ante Dios. Estas primeras bienaventuranzas se basan en Isaías capítulo 61, que fue el pasaje que el Señor leyó en la sinagoga de Nazaret, en Isaías capítulo 61, y ahí dice el primer versículo, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Pero la versión 70 dice, para predicar buenas nuevas a los pobres, a los pitujos. Y esa traducción aquí, predicar buenas nuevas, dice evangelizar a los pitujos. Entonces, ¿por qué son bienaventurados los pobres? Los pobres de espíritu. Son bienaventurados porque el Señor fue enviado, fue ungido por Dios, con el Espíritu de Dios, para anunciar el Evangelio a los pobres. Ahora, al final del Evangelio de Mateo, el Señor envía a anunciar el Evangelio a todas las naciones, a pobres y a ricos, pero los pobres lo reciben, mayoritariamente. Los ricos se ofenden. ¿Cómo me van a poner? El Evangelio es una ofensa para una persona que piense alto de sí mismo. ¿Cómo me pones en el mismo lugar? ¿Cómo me dices que yo estoy en la misma posición que un asesino, que un pervertido, que otras personas? El Evangelio de Dios nos iguala. Nos dice que somos tan desesperadamente necesitados que nada sino la muerte del Hijo de Dios fue necesaria para comprar nuestra salvación. Pobres. Los pobres son los que reciben el Evangelio. Y entonces son bienaventurados. Eh, yo no sé cómo tú te ves a ti mismo. Yo de mí te puedo decir que soy un pordiosero delante de Dios, soy un menesteroso absoluto y que tengo total conciencia de mi total necesidad de Dios. No sé cómo te ves tú. Bienaventurados los pobres. Las bienaventuranzas son como proverbios. Los proverbios son invitaciones de sabiduría. Y la invitación es de sabiduría porque esa es la realidad. Fíjate que todos nosotros viajamos en un pedazo de roca y agua que avanza a gran velocidad por el universo describiendo órbitas elípticas alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Si cualquier cuerpo celeste choca ese pedazo de roca y agua, se acaba la humanidad. Y si eso no ocurre, va a ocurrir inevitablemente que, como en las palabras de Ricardo, la primera mensaje, nos va a corresponder algún día cruzar aquel río. Y como dijo un hermano que está con el Señor ahora, una vez que te toca cruzar aquel río, dos cosas pueden pasar. O están los brazos eternos, o no hay nada. Somos pobres. Somos objetivamente pobres porque somos criaturas, porque necesitamos de Dios, como dicen nuestros coros que cantamos, si tú le dejares, Él dejará de ser. Somos pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque son sabios, porque se dan cuenta. Pobres y ricos materiales son desesperadamente pobres, pero la- los pobres les es más fácil darse cuenta, pero es cierto de todos nosotros. Bueno, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Y pasamos al segundo, que está acá, y que dice, bienaventurados los que lloran. Ahora, si la primera bienaventuranza se basa en Isaías 65:1, que el Mesías fue ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, entonces la segunda se basa en Isaías 61:2, perdón, dije 65, es 61:1 y esta es 61:2. Y entonces Isaías
61:2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. De nuevo, la traducción griega del Antiguo Testamento usó exactamente la misma palabra que dijo el Señor en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Y entonces, aquí, si tuviéramos la misma traducción, sería a consolar a todos los que lloran. A consolar a todos los que lloran. Y a todo esto, la razón de esa eh, bienaventuranza es que serán consolados. Y aquí el Mesías dice, enviado a consolar. Y es el mismo verbo paracaleo. A todos los enlutados, a todos los que lloran. A todo esto, quizás me salté el anterior, porque de ellos el reino de los cielos es de ellos porque el Señor fue enviado a anunciar el Evangelio y ellos lo reciben. Los pobres lo reciben y heredan el reino. Y acá, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, recibirán consolación. Quisiera que noten en este pasaje que hay más de una forma de llanto, ¿no es cierto? Hay llanto por tragedias personales. Hay llanto por dificultades en mi camino. Esa no es el llanto que está en este contexto, aunque no creo que esté excluido, pero el llanto que está en este contexto está aquí mismo. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantíos de Yahvé para gloria suya. Entonces el llanto por el que lloran eh, los enlutados de aquí de Isaías 61 es un llanto, es el llanto del pueblo de Dios. Es el llanto porque Israel está oprimido por sus enemigos, por naciones poderosas. Israel ha sido llevado al cautiverio y nunca ha vuelto a su esplendor antiguo. El llanto es porque Israel es cola de las naciones en lugar de cabeza. El llanto es porque el pueblo de Dios está abajo y los enemigos del pueblo de Dios están arriba. El llanto es, en las palabras del Salmo 73 que vio nuestro hermano Gabriel, es porque los malos prosperan y los justos son oprimidos. A proclamar el año agradable de Yahvé, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los que lloran. Es porque el pueblo de Dios está afligido, como dice el 3. Es porque el pueblo de Dios tiene luto, como dice de nuevo el 3. Porque el pueblo de Dios tiene espíritu angustiado. Y entonces la consolación acá es la vindicación de los creyentes, la vindicación del pueblo de Dios, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿No es cierto? La costumbre era echarse ceniza arriba para expresar una gran tristeza o luto, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El llanto es porque Jerusalén está en ruina. Entonces el 4, la consolación es que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El llanto es porque está en deshonra. Y entonces el versículo 7 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os lavarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble gozo, honra y tendrán perpetuo gozo. El llanto es porque Dios no ha traído su reino todavía. El llanto es porque el reino de Dios no ha venido a la tierra todavía. El llanto es porque todavía los 12 apóstoles del Cordero no se sientan en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El llanto es porque el reino de Dios no ha venido todavía. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos una perspectiva similar, porque en el Nuevo Testamento vivimos en esta etapa intermedia
en que el Mesías vino por primera vez, pero esperamos su segunda venida para la consumación del reino. Entonces el Mesías vino una vez, y hay un sentido en que los fines de los tiempos han llegado a nosotros, pero todavía el reino no ha sido consumado. Y entonces en el tiempo presente, los creyentes eh, esperamos esa consumación final. ¿Sí? Quiero leerles algunos pasajes donde el apóstol habla de estas cosas. Entonces, por ejemplo, en la epístola a los Corintios, eh, voy a leer, este es un pasaje un poquito irónico. Entonces, eh, a ver si me puedo acordar el pasaje. Eh, sí. Entonces, el apóstol habla a los Corintios y les habla con ironía. Y les dice, ustedes están saciados. Estoy leyendo 1 Corintios 4:8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Pero es irónico porque el reino no ha llegado todavía. Y entonces el apóstol dice, ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Si ustedes realmente reinaran, el reino llegó, y entonces nosotros reinaríamos juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, nosotros débiles, nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sí? Entonces, pobres porque todavía no es el reino, todavía no es el reino. El camino trazado es los sufrimientos de Cristo y las glorias después de esto. Todavía el reino no ha llegado. Y el Nuevo Testamento dice, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Fíjense que otro pasaje que me gustaría que miráramos es Romanos capítulo 8. Ese pasaje resume la expectativa de este tiempo presente y cómo miramos este siglo y cómo miramos lo por venir, los que somos por dioseros espirituales, los que esperamos en Dios, los que ponemos nuestra esperanza eh, en Dios. Dice el versículo 19 de Romanos 8, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación ardientemente anhela el momento de la revelación de los hijos de Dios, cuando sean manifestados los hijos de Dios, por lo que realmente son. Porque en este momento es oculto, en este momento están rodeados de debilidad, en este momento sufren muchas cosas, ¿eh? Pero son los verdaderos hijos de Dios. Y dice, la creación fue sujeta a vanidad. Eso fue lo que ocurrió en Génesis 3. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El que la sujetó en esperanza es Dios mismo. La sujetó, pero no indefinidamente, la sujetó con la esperanza de la redención. Y dice el verso 21, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo mejor está delante. Espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios seamos revelados. Porque sabemos que toda la creación gime una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación fue sujeta a vanidad en Génesis 3 y gime a una con dolores de parto desde la venida del Mesías. La primera venida del Mesías marcó el comienzo del fin. Y ahora la noche está pasando y se acerca el día de la luz, cuando el Señor venga de nuevo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, dolores de parto para producir un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y esta es nuestra perspectiva. Por esto lloramos. Esta es nuestra perspectiva. No solo ella,
sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Dios nos hace esperar. Se requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que alguno ve aquí esperarlo, entonces es oculto, pero está abierto a la fe. Y tú te extiendes hacia adelante. Y el Nuevo Testamento llama a esa esperanza la bienaventurada esperanza. Y dice la bienaventurada esperanza y la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Pero cuando Él se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y el Nuevo Testamento dice que Dios nos dio consolación eterna. Es la consolación de su segunda venida, es la consolación del encuentro al aire, es la consumación de su manifestación en gloria, y nosotros con Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, Dios los consolará. Y Apocalipsis dice que el mismo Dios enjugará las lágrimas de cada uno de los redimidos. ¿Y qué será eso? ¿Qué será que el Dios del universo enjugue tus lágrimas? Entonces, este pasaje nos muestra la expectativa. ¿Qué pasa cuando una persona eh, es pobre de espíritu y viene al Señor para salvación? Eso marca una expectativa y esa expectativa es hacia adelante, hacia la gloria, hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y hay un gemir que se produce, esperando ese momento de gloria, ese momento de revelación gloriosa, el encuentro con nuestro Dios. Quisiera pasar a la última de las tres bienaventuranzas. Esta última tiene que ver con nuestra relación con nuestro semejante. Entonces, la primera, eh, pobre en espíritu, es nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos planteamos delante de Dios? ¿Nos planteamos como mendigos? ¿Nos planteamos como clase media? ¿Como no soy tan malo como otros? Claro, no soy perfecto, pero no soy tan malo como otros. Nos planteamos como ricos, no necesito nada. No tengo necesidad de ti. Eso es lo que dicen los ricos, no necesito a Dios. Y la segunda, ¿cómo nos planteamos respecto a esta vida? ¿Dónde está tu corazón? Y entonces, eh, los pobres en espíritu esperan ese momento cuando eh, heredemos todas las cosas, cuando se cumplan en nosotros las palabras que el Señor resucitado dirigió a la iglesia en Esmirna. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, rico para con Dios. Y la última tiene que ver con la actitud frente a otros hombres. Entonces dice el verso, y también procede toda, está encatenada. La primera, pobreza en espíritu implica a las demás. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un hombre manso, la mansedumbre es la característica de los que no necesitan ganar. Hay personas que necesitan ganar. Hay personas que necesitan ganar y van a hacer todo lo posible para ganar, porque su autoestima sufriría enormemente si no ganan. Pero una persona puede ser manso si ya sabe que es un vencedor. Si ya sabe que Dios lo va a vindicar. De hecho, la única forma de ser manso es si sé que el Dios del universo me va a vindicar. Si yo sé eso, no necesito defenderme. Fíjense que en el libro de Números, Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y en ese libro, una ocasión en que sus hermanos mayores, que fueron María y Aarón,
hablaron contra él. Y hablaron contra él por la mujer cusita que había tomado. No era israelita. Y el relato de Números dice que Moisés no dijo una sola palabra. Pero Números dice que Yahvé lo oyó. Y Yahvé vindicó a Moisés de una forma muy rápida porque apareció la nube de gloria y llamó a Aarón y a María y les preguntó cómo no tuvieron temor de hablar contra su siervo Moisés. Y María quedó leprosa como la nieve. Bueno, Dios no vindica siempre tan rápido a los creyentes, a los que esperan en Él, a los pobres de espíritu que esperan en Él, pero Dios los vindica siempre, siempre. Hubo otra ocasión en que el rey David actuó de forma mansa. Era un momento muy vulnerable para él, un momento crítico para él. Su hijo Absalón se había rebelado y buscaba su vida para tomar el reino, un golpe de estado. Y entonces David huyó de Jerusalén, cruzó el torrente y, del Cedrón y huyó de Jerusalén con un grupo de hombres fieles y le salió al encuentro un hombre de Benjamín, que era la tribu del rey anterior, el rey Saúl, de la casa de Saúl específicamente, que se llamaba Simei, el hijo de Gera, y empezó a maldecir a David y tirar piedras a él y delante de él y a los que iban con él. Y le dijo que era un hombre sanguinario, que recibía el pago de sus crímenes y que el reino le era quitado y que estaba recibiendo lo suyo. Y lo maldijo. Y entonces dice el relato que uno de los hijos de Sarbia, que era una hermana mayor de David, le ofrece ir y cortarle la cabeza, decapitarlo. Así me dijo de Gera, ¿por qué este perro muerto maldice a mi señor el rey? Y David le dijo que él no lo hiciera, porque si Yahvé le dice que maldiga a David, quizás Yahvé después le dará bendición por las maldiciones de hoy. Esa fue una actitud mansa. Una actitud mansa es una actitud de los que esperan la vindicación de Dios, los que esperan que Dios, juez justo, juzgue. Y los que hacen eso pueden no responder, no ganar. Para David hubiera sido fácil decirle, sí, anda y mátalo. Hubiera sido muy fácil, andaban muchos guerreros con él. Pero entonces una persona mansa no es una persona débil. Al contrario, se requiere tremenda fuerza para ser manso, para teniendo la posibilidad de defenderte, no defenderte. Y la única forma que lo puedes hacer es si eso no te, si ese ataque no te amenaza, y no te amenaza porque tú sabes y confías en que Dios te va a vindicar. Por supuesto, en esto, como en todas las demás bienaventuranzas, el Señor es el ejemplo perfecto y quiero leerles un pasaje que habla de la mansedumbre de Cristo, de cómo respondió el Señor ante la- los ataques de otra persona. Está en Pedro, voy a ver si lo encuentro. Ya, un segundito. Prefiero leerlo para citárselo bien. En 1 Pedro capítulo 2 dice, para esto fuisteis llamados, verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y este pasaje destaca su mansedumbre. Esta es la respuesta mansa, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es mansedumbre. Es la confianza que Dios va a juzgar justamente. Y en la certeza de que Dios juzga justamente, no respondo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia.
por cuya herida fuisteis sanado. La persona mansa no responde al ataque, no por debilidad, sino por poder, porque confía en el juicio de Dios. Fíjense que esta bienaventuranza, de que los mansos heredarán la tierra, o sea, son los que pierden, pero lo heredan todo, porque son los herederos de la nueva creación, se basa en el Salmo 37. Y se las quiero leer y termino con esto. Eh, el Salmo 37. Eh, Dice el Salmo 37, versículo 3, deleítate en Yahvé y haz el bien y habitarás en la tierra. Esa es la promesa que vas a heredar la tierra y te apacentarás de la verdad. Mira el versículo 5, encomienda a Yahvé tu camino y confía en él. Si tú confías en él y en su juicio, no tienes que defenderte tú. Y él hará. Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mira el 7. Guarda silencio ante Yahvé y espera en él. Esa es la respuesta mansa. Guarda silencio ante Yahvé y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Mira el 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Yahvé son los pobres de espíritu. Ellos heredarán la tierra. Esa es la promesa que el Señor está citando en esa tercera bienaventuranza. Ellos heredarán la tierra. Y de nuevo la reitera, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Los que creen que tienen que ganar todo van a perder para siempre. Pero dice el 11, los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Esa es la bienaventuranza. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Una palabra shalom que tiene mucho que ver con la palabra bienaventurado o próspero o floreciente. Entonces hemos mirado estas tres. La primera, una actitud hacia Dios que el Señor recomienda, porque todas estas son una invitación a tomar nuestro lugar como criaturas y a depender de Dios, porque de Él dependemos. Dios es el Dios en cuya mano está nuestra vida. La segunda, una actitud frente a este tiempo. Y entonces, una actitud que dice, lo mejor está por delante. Amar su venida. Gemir junto con la creación, esperando la nueva creación, la venida del Señor. Y la tercera, si esa es mi perspectiva en el tiempo y esa es mi dependencia, entonces puedo responder con mansedumbre frente a ataques y provocaciones de otros, porque Dios es el juez. Y puedo esperar y confiar que Dios va a actuar. Esa es una respuesta mansa. Manso es el que puede perder, acepta perder, porque sabe que es un vencedor eterno. Y ellos, dice el Señor, heredarán la tierra. El Señor bendiga su palabra.